El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días de día viernes, sean todos y todas y todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo. Viernes, nos encantan los días viernes, siempre es viernes en nuestro corazón, es uno de nuestros himnos. Siempre es viernes en nuestro corazón, en el corazón de Tania especialmente, pero los viernes con más razón, es viernes en el corazón. Oye, además vamos a tener un programa estupendo, con pura gente que nos cae muy bien. Pascual y la Vaca va a estar conversando con nosotros a propósito del lanzamiento del EP Alegriste, que está buenísimo y que ya lo pueden escuchar en las plataformas, y de un próximo viaje a Estados Unidos para mostrar su música. Así que vamos a estar en un ratito con Pascual y la Vaca y también con el escritor Daniel Leal, quien acaba de lanzar su libro Los Navegantes por Paso en Falso Ediciones, que es una nueva editorial especialmente enfocada en el mundo de la literatura fantástica y de ciencia ficción, y de la que Daniel Leal es uno de sus gestores. Así que vamos a estar conversando al respecto. Y partimos escuchando, por supuesto, a Pascual y la Vaca con esto, que es el tema que abre este EP Alegriste y que se llama Año Nuevo.
Eso que escuchaban era Año Nuevo, que es el tema que abre el nuevo EP de Pascuala y la Vaca, además de ser una de mis compositoras, músicas, intérpretes favoritas de Chile. Hay que decir que además, pucha, qué manera de trabajar Pascuala y la Vaca. Está constantemente presentando cosas y sacando discos nuevos y además ahora también tiene planeado un viaje a Estados Unidos. Se va ya el 25 de mayo en una gira que va a incluir ciudades como Nueva York, Chicago, Seattle, Portland y otras. Sí tenemos a Pascuala y la Vaca al otro lado de nuestro teléfono. Querida, ¿cómo está usted? Hola, aquí estoy escuchándote y yo me declaro tu fan también, así que muchas gracias por esa máxima presentación. Bueno, sí, amorcito de ida y de vuelta, además cuando Bacán. venimos ahí siguiendo tu carrera hace tantísimos años, Pascuala, Gracias. y una cosa que a mí me entretiene mucho como auditora de tu música es que además de que nunca te quedas quieta, siempre estás jugando con nuevas sonoridades y este EP da buena cuenta de eso. Creo que el disco que sacaste el año pasado era un disco que se vincula más con tu trabajo de raíz, con tu trabajo de Sí. búsqueda latinoamericana, y esto es mucho más rock, pop, incluso con algunas colaboraciones de hip hop. Cuéntanos, ¿en qué te pilló este alegriste que te fuiste para este lado? Sí, siento que siempre he tenido ese lado, por ejemplo en Reloj, este disco del 2015 que ganó los Pulsar, también lo tenía mucho. Son como las canciones que me nacen más cantautoriles desde el piano, algo más visceral de pronto, bien íntimo, bien propio y bien influenciado de la música que me gustó en la infancia. Siento que a veces uno como en los septenios va pasando o en los ciclos va pasando, revisitando la infancia o por las terapias o qué sé yo. Ujú. Y a mí la música, mi cantante favorito de los 9 años era Janis Joplin, y después me acuerdo cuando descubrí Erykah Badu, tipo en la adolescencia, luego cuando estas canciones de John Lennon como Mother, como en contra, incluso revelándose como con su propia familia, con su origen, ¿no? Todos estos cuestionamientos de cantautor solo con su instrumento, como que tiene mucho de eso este disco, que el eje temático son los afectos. Son 5 canciones que abordan los afectos desde distintos lugares, como unas más odiosas, otras muy tiernas, y habla justamente de cómo vamos equilibrando cada una en su interior, el hecho de las cosas que son alegres y tristes, todo está sucediendo en el mismo momento, en ese mismo presente, todo se mezcla y una tiene esa labor cotidiana de ir equilibrándolo, ¿no? Algo que te emputece y algo que te enternece, están en el mismo día, está ahí en la calle, en el gatito tierno, en la amistad, qué sé yo. Entonces, de eso se trata el disco y siento que lo quise hacer así también muy como sin temas de raíz. Mi investigación estaba como súper tranquila en ese sentido con el EP de Lucero y este era todo lo contrario, era como lo que salga muy de guata sin tener que ocurrir algo como de investigación o algo ajeno a buscar, sino que es 100% solamente como lo que venga, ¿no? Ujú. Ahora es interesante eso porque ambas parece que te salen de manera muy natural, ¿no? Y me parece súper bonito, Pascual, esta idea de que, bueno, yo tengo ahí en mi WhatsApp así como de mensajes, soy esta y también esta otra. Porque se suele hacer, ¿cierto? Especialmente cuando uno construye una figura pública y dice, bueno, esta persona hace esto y esta es su manera de hacerlo y este es su estilo, etcétera, pero tú nos tienes adivinando todo el tiempo y me parece muy lindo que tú nos relates la idea de que eso es de alguna manera siempre ha sido así y más bien lo que te pasa es como en este momento esto es lo que me entretiene para investigar y para producir. Claro, y también como pasa que se realzan ciertas canciones ahora que estamos como en el formato de los EP, porque antes yo estas canciones como la que saqué ahora no quedaban como single. Yo elegía, por ejemplo, una canción lenta como Estocolmo, nunca la había sacado yo como single, y ahora tengo la opción de tirarla como single porque los EPs, como los voy sacando las canciones de a 5 y no de 10 como cuando sacaba los álbumes, tengo más opción de destacar más canciones como single, ¿cierto? Por ejemplo, yo de un disco de 10 canciones elegía 2 singles y ahora de un EP de 5 canciones elijo 2 singles. Entonces voy pudiendo contrastar y voy pudiendo relevar otros estilos míos propios que antes dejé las sombras, por decirlo de alguna manera.
Claro. Ahora, también ahí aparecen estas cosas que a ti te interesan, estas sonoridades que te interesan, y en el caso de Estocolmo, ahí hay dos lados que a mí me interesan mucho de esa canción. Uno tiene que ver con el lado temático, ¿no? Que me encanta la letra de esa canción, creo que es muy apropiada para Chile en este momento además, o sea, Sí. puede ser apropiada para las personas, absolutamente, la letra dice, es como tú te quejas, pero no haces nada para que las cosas cambien, ¿no? Sí. Como básicamente sal de tu zona de confort y eso corre para la vida, pero corre también para nuestra lógica como país. Pero además, entonces, claro, es una canción, uno podría decir, un poco más rabiosa, un poco más desafiante al lado el interlocutor. Pero por otro lado, también te hiciste acompañar de músicos que venían del mundo del hip hop y tiene una sonoridad que está más cercana al trip hop. No sé si tenemos ahí todavía Pascuala la Vaca, ¿se nos arrancó? Sí, Ahí sí, estás, estoy aquí, ya, sí. algo sonó raro, ya, pero está. Y además también el disco entero tiene como este juego un poquito con el trip hop, con las trompetas, con ese downbeat que está muy, muy interesante. Cuéntanos respecto a también a esas entradas y esas colaboraciones. Sí, o sea, con Dania Neco teníamos pendiente colaborar porque realmente en la vida cotidiana colaboramos mucho, somos las dos de acá, vivimos en Valpo, somos muy vecinas. Chanel, que es su compañera y parte de la banda, es mi stage, mi jefe técnica de mi grupo, entonces como que realmente estamos en el cotidiano muy juntos. Y fue esta cosa de amigas, como ya, pues tenemos que tener una canción que nos invitemos siempre a cantar la una a la otra, ya, yo voy primero y me saqué esta para que la cantáramos las dos. Y me gusta mucho porque, claro, con la Vania siempre vamos hablando también en la cotidianidad de lo que nos pasa, de cómo poder cambiar, de cómo las estructuras que nos amarran a cosas que no nos gustan nos vuelven a nosotras mismas rígidas, o cómo el entorno es rígido al percibir el arte de una misma. Por ejemplo, con este colmo recibimos harto hate también de vuelta, como ¿En que es una serio? canción rabiosa y provoca rabia también, ¿no? Entonces, ahí después del lanzamiento, que le fue súper bien a la canción, o sea, de proporción le fue muy, muy bien, pero también con estos mensajes odiosos yo pensaba, bueno, es una canción que escribí también con harto odio, entonces también devuelve eso, porque mueve, ¿no? Remueve, o sea, si te dicen que eres demasiado rígido y te da rabia y ¡ah! ¿no? Entonces nos ha tocado como apañarnos hartos en eso juntas, así que siempre las dos organizando cosas de la 8M, qué sé yo, o sea, compañeras como en ese ámbito, que a veces es duro, entonces me gustó como invitarla a esta canción. Uh-huh. Y Red Mist también, porque siempre he querido incluir beats y scratch en las canciones y nunca lo había realizado, así que ahora fue la oportunidad y quiero seguir trabajando así, encuentro muy, muy bacán, me gustó. Y claro, el trabajo que hicimos es bien, se asocia al trip hop justamente como sonoramente, porque hay hartos filtros, hay un trabajo del sonido que por una parte es muy vintage, grabé con micrófonos muy antiguos, de hecho grabé la voz con el micrófono que grabó Violeta Parra Gracias a la Vida, que está en Estudio del Sur, un micrófono de los años Wow. 60, sí. Muy emocionante, estaba al lado del micrófono como, ¡no! ¡Esta es ¡Qué historia! objeto maravilloso! Sí. Grabamos con muchas cosas vintage y procesamos de una forma muy contemporánea, así como todo muy comprimido, un diseño sonoro bien contemporáneo, bien incluso como de la música de ahora, del trap, así mucha compresión. Entonces entretenido ir buscando eso, como quieres como algo de lo antiguo, algo de lo contemporáneo, y eso se nota harto en los brass. Los brass han trabajado muy como el bloque de bronces de la Janis Joplin, están ubicados en el estéreo como si estuvieran como uno ve la banda en vivo. También grabamos los brazos en vivo juntos, sin separaciones de colchones ni nada, todo el sonido mezclado. Fue como un experimento y a mí me encanta cómo quedó. Sí, sí, a mí también me encanta cómo quedó, soy ahí como celebro mucho, me gustó mucho Estocolmo cuando la escuché, pero además también porque me sorprendió, ¿no? Y quería preguntarte desde ahí, como tú dices acá en este EP y en esa canción en particular hicimos varias cosas que no habíamos hecho antes y quería preguntar qué descubriste de ti misma, pensando en el video además, donde también apareces ahí performando, ¿cierto? En una Sí. lógica mucho más de danza contemporánea. ¿Aprendiste cosas de ti como cantautora, como compositora, como músico, viéndote en estos otros formatos? Sí, totalmente. Me siento como muy en un momento en que me atreví, como que me desprejuicié de mí misma, como que me atreví también a fluir más, a ocultar menos, este lado como duro mío también poder mostrarlo. No sé, como que
Estudié dirección teatral el semestre pasado en la Finisterra, es un diplomado. Que es muy bueno, y fue bacán acercarme al mundo del teatro, tener compañeras que son actrices, como que me ha gustado acercarme a ese mundo, y en estos 2 videoclips me la quise jugar por ese lado, como soltar, atreverse, hacer reírse de una misma, por ejemplo en Año Nuevo, que es ridículo, y yo estoy en la enojona, pero me río de eso mismo, con esa rata, saliendo con la basura a la calle, como... A veces uno piensa como, voy a hacer un videoclip, y como cantautora pienso mucho en la solemnidad, y también está la parte estética que uno quiere cuidar, entonces como soltar un poco eso y jugar más y atreverse a hacer un personaje que sea la vieja enojona o algo, buscar algo que no sea estético en sí mismo y estar disponible para esto. Entonces me gustó, siento que es parte de una madurez y de una búsqueda que estoy haciendo para comunicar desde distintos lugares, no siempre desde un lugar tan el mismo, ¿no? Ahora, en 15 años, Pascuala, tú has sacado un montón de discos y uno piensa en esa primera Pascuala que escuchamos cantando Violeta Parra, a esta que escuchamos en Estocolmo. Tienes un montón para elegir y ahora vas a ir a Estados Unidos en una gira en algunas de sus principales ciudades, de sus más musicales ciudades. Por favor, hazlo por mí. Anda al Evolution Museum de Seattle, que es una locura, que es un museo de música que está inspirado, además arquitectónicamente está inspirado en la guitarra golpeada de Jimi Hendrix. Es una locura ese lugar. Y yo pensaba... Sí, no, de verdad, después te doy más detalles, es una locura ese lugar. Luego pensaba en cómo escoges presentarte a ti misma con una cantidad de canciones limitadas, ¿no? Respecto a todo lo que vienes haciendo, estoy pensando en tus años que llevas publicando discos, ¿no? Los últimos 15, y decir, ok, ¿cuál de todas las Pascualas voy a mostrarle a la gente en Nueva York o en Seattle o en Chicago? ¿Cómo estás organizando eso en tu cabeza? En general, o sea, me pasa que preparo, como le doy a la banda, por ejemplo, un setlist muy amplio, como de 30 canciones distintas, no hago un show fijo, nunca. Y esas 30 canciones lo voy viendo cuando llego al lugar realmente. Armo como, bueno, es que cuando hago un show en un lugar como muy grande, yo ya tengo un setlist como armado para ese como escenario. Por ejemplo, el año pasado, no sé, el Festival de Jazz de Montreal, que era para 25.000 personas el show, es un escenario grande, y ya sabía el formato de antes, ¿no? Entonces ahí ya tengo un setlist como muy ensayado de antes, pero por ejemplo en esta gira a Estados Unidos, que hay como centros culturales o nightclubs o club de jazz, no son los mismos contextos, porque por ejemplo el nightclub por ejemplo que hay en Nueva York, puede ser por ejemplo el Sops, es un nightclub latino, me imagino que tiene que ser un poco más fiesta, por ejemplo, entonces ahí voy eligiendo el repertorio que es más prendido o más alternativo, pero no, por ejemplo, más como el repertorio de Violeta Parra, porque si no es demasiado contrastante con la música de más de una fiesta, ¿sí? Claro. Ahora, por ejemplo, si voy a un club de jazz, también puedo meter todas esas canciones más progresivas que son parte también de mi repertorio, más para gusto de música, por decirlo de alguna manera, donde están todas esas cosas más hindúes, más me puedo ir en la volada, los músicos pueden hacer solos, entonces como que ahí vamos el repertorio según el contexto también, pero preparamos, ahora hemos estado ensayando así a full y llevamos preparado un repertorio súper amplio para poder como deslumbrar a distintos públicos. O también a veces, por ejemplo, son desafíos acústicos. Nos pasó cuando hicimos una gira de 30 shows en Alemania y nos dimos cuenta que la mayoría de los shows eran en iglesias culturales, iglesias que ya no tenían adeptos, que se habían transformado en centros culturales, y que esa acústica era muy retumbante y que los temas, por ejemplo, andinos prendidos dejaban la cagada acústicamente, ¿sí? Entonces ahí había que adaptarse y transformar el espectáculo para que realmente se haga lo mejor posible, no tener a la gente con dolor de oídos, tú por una obsesión de mostrar una canción en particular, ¿no? Claro, ahí ir midiendo cómo se viene la audiencia y el contexto. Ahora lo que me parece fantástico, Pascuala, es que tienes tanto para mostrar, ¿no? Entonces que puedes decir, bueno, en estas versiones voy a ir haciendo esto. Para cerrar, Pascuala... De hecho nos pasó en el Festival de Jazz de Montreal una anécdota que nosotros teníamos un show en una plaza como del tamaño así mi referente porteño, como la Plaza Sotomayor, una plaza grande, era un show de para 5.000 personas, y ese show duraba 1 hora. Y al último minuto, el día antes, nos cambiaron. Oye, se enfermó una banda de COVID. Quieren hacer el escenario de 25.000 personas, pero ese show son 90 minutos, o sea, había que sumar 30 minutos de show.
Y yo dije, sí, me decía, pero ¿tienes canciones? Y yo, sí, tengo, así como... Así que ahí fue súper bacán que me tocara en ese momento el festival porque pude como improvisar con 30 minutos más de show y estaba todo súper armado. Como que eso, Excelente. a veces uno tiene esas ansiedades de alcanzar antes una meta, como, ay, yo quería hace 10 años tocarme este festival, pero no es el momento nomás, fue cuando te toca te das cuenta, ahora era, ahora que Claro. estoy así de segura o así con todo este repertorio, qué sé yo. Sí, bueno, sin duda ahí uno le dice, bueno, algo cachan esto de el maestro llega en el momento adecuado, ¿cierto? Lo que sucede conviene y Sí, todas aquellas cosas. Oye, Pascuala, para cerrar, estoy leyendo por aquí que tienes planeado sacar nuevo disco pronto, concierto en Teatro El sí, Café. Pero hija, sí. ¿a qué hora hace tantas cosas? Es que justo fue, como dice, estos discos temáticos, como que el EP lo estuve trabajando con Pascual y Fauna y el disco no. ¡Ta, ta, ta, ta! Ajá. Hay 3 canciones con Fauna en el disco, pero son 10 canciones y estuve trabajando con otro tipo de músicos porque este disco que voy a sacar el segundo semestre es un homenaje a Valparaíso. Entonces hay mucho bolero, hay cuecas, hay como que compuse muy en la onda de nuestro patrimonio de Valpo. Entonces trabajé con otros artistas. Excelente, qué ganas de escuchar eso. Bueno, pero eso viene el segundo semestre, así que íbamos a Sí, estar conversando al respecto, Pascuala, todo el fuá para esta gracias. gira. El 25 de mayo te vas a Estados Unidos, va a estar muy entretenido sin duda. Y también felicitaciones por Alegriste, que está precioso. Ustedes ya lo pueden escuchar en las plataformas y ver los videos. Hay 2 videos ya en YouTube de Año Nuevo y de Estocolmo para que los miren. Gracias, Pascuala, te mando un abrazote. Gracias. Chau. Nosotros vamos a ir a escuchar a Pascual y la Vaca, por supuesto, y al regreso venimos con más conversaciones acá en nuestro semáforo.
Y continuamos haciendo nuestro semáforo de día viernes, felices de recibir acá a un amigo, Daniel Leal, escritor y ahora además editor de Paso en Falso Ediciones, una nueva editorial que está conformada por Daniel, por el también escritor Hugo Riquelme y por la editora Vale Lopresti. Así que mira qué triada tremenda es la que está formando Paso en Falso Ediciones. Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias, Anto, muchas gracias por tu invitación. Aquí con mucho entusiasmo para conversar sobre este nuevo proyecto editorial. Ahora, ustedes, de hecho, en lo que tenemos acá en nuestro estudio, se lo estamos mostrando a la gente que nos está viendo, Pastores de Hort es la última novela de el Hugo Riquelme, que al igual que tu libro Los Navegantes, que es la próxima, que va a estar prontito en librerías, ya fueron editadas. Sí. Y a ustedes les pareció necesario reeditarlas y además generarlo en un contexto de autogestión. Exacto. ¿Por qué? A ver, vamos con el principio de los principios de los tiempos. Yo hace muchos años, estoy hablando de incluso antes de iniciar mi carrera profesional como escritor, soñé alguna vez con la idea de tener una editorial. Después, con el tiempo, en la medida que fui creciendo en el mundo del libro, encontrando distintas casas editoriales para mis publicaciones, esta idea, esta fantasía como que se fue diluyendo. Porque veía la gestión de las editoriales y me parecía engorrosa, me parecía que era un cacho, era meterse en un cacho. El tema es que esta misma experiencia y estos mismos cachos me hicieron llegar a la conclusión de que muchas veces el trabajo se podría hacer mejor. No solo en cuanto a la visibilidad que pueden tener los libros dentro del mercado editorial, sino que además en cuanto al resultado del producto que la gente va a tener en su biblioteca. Y finalmente fue un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de un poco de cansancio de ver que no se estaban haciendo las cosas con la suficiente dedicación, al menos la que yo esperaba. Y dije, no, hagámoslo de otra forma. Volvamos a esta idea loca, transformémoslo en un sueño. Se lo planteé a Hugo el año pasado. La primera vez que se lo planteé el año pasado fue antes de la primavera del libro. Él no se entusiasmó mucho con la idea porque había un bajón general de ventas, escasa participación de la gente comprando libros, al menos en su perspectiva. Pero vino la primavera del libro el año pasado, que fue un boom, algo que creo que nadie se esperaba, la cantidad masiva, gigantesca de gente que llegó, y ahí Hugo prendió. Dijo, ya, sí, vamos, hagámoslo. Y así fue como se fue gestando la idea de Paso en Falso. Ahora, uno pensaría, yo me quedo con lo que tú dijiste antes, ¿no? Que como escritores tú no miras, y también me pasa, yo miro al otro lado ahí a los editores y digo, uff, qué cantidad de cosas, ¿no? Qué difícil. ¿Cuándo quieres hacer la pega bien? Digo, no solamente hacer este ejercicio, que también quiero preguntarte por eso, ¿no? De la autoedición, que hoy día está pasando mucho. Que hay sellos, incluso los sellos más grandes como Planeta o Penguin están sacando líneas en donde gente joven, muy joven especialmente, está como pagando para que se publiquen sus libros. En ese escenario versus este otro escenario como de las grandes maquinarias del libro, en donde hay un sostén económico para el trabajo de las y los editores, ¿cierto? Donde hay también mucho más espalda económica para poder sostener las publicaciones, diseño y todo aquello. ¿Cómo se sitúan ustedes? A ver, nosotros podríamos decir que estamos en un punto intermedio. Para nosotros esto no es autoedición. Decidimos, fue mi idea y el capital que yo junté para esto, porque fue para formar finalmente un proyecto profesional. No yo llegar con mi ejemplar y hacer el trabajo de corregirlo y hacer toda la pega, sino que profesionalizarlo, contar con una diseñadora profesional, la Eleonora Aldea, a la Nori, le mando un saludo grande por su trabajo espectacular. Tener a la Vale, que es editora y además correctora. Y la idea es, de alguna forma, funcionar con mentalidad editorial, funcionar con capital de editorial y no decir, ya, tengo este libro y lo quiero publicar porque sí. O sea, tiene que pasar un estándar de calidad que nos deje conformes a los tres. Entonces, eso ya como que, a ver, para disminuir un poco el concepto de que es autoedición. Si bien es cierto, publicamos libros nuestros,
creo que era la forma más fácil de aprender haciendo. Claro, con libros que ya existían, ¿no? O sea, y también quería preguntarte respecto a eso. O sea, claro, el capital que ustedes tenían, estoy pensando en términos de derechos de autor, era el último libro de Hugo, tu último libro. Y uno podría pensar también, el último libro de Hugo Riquelme, aquí que lo tenemos, Pastores de Hort, es ciencia ficción. El tuyo, Los Navegantes, que tuve el tremendo placer de presentar, por eso lo conozco bien, es un libro de fantasía épica. Y uno podría entonces pensar qué Paso en Falso se va a dedicar a la fantasía, o están pensando también en publicar otro tipo de géneros. No queremos cerrarnos en un género, no queremos ser identificados como una editorial de un género específico o de un nicho específico. Queremos publicar historias que nos conmuevan, que nos satisfagan. Nuestra descripción como editorial es que somos curiosos por naturaleza y queremos que a través de la lectura nuestra curiosidad sea satisfecha de alguna forma. Incluso hemos pensado, porque la forma en como nosotros queremos recibir manuscritos es a través de convocatorias y hacer convocatorias para publicar un libro de terror, publicar un libro de literatura contemporánea, cosas más intimistas. No estamos cerrados a publicar solo género. La idea es salir un poco también de la caja y de lo que más nos acomoda como autores. Claro, no, y además estaba pensando también, es un desafío pensando en este mundo que está al mismo tiempo ultra especificado en términos de quién es el público, pero al mismo tiempo diverso. O sea, uno piensa, no sé, un sello como Planeta, que es gigante porque tiene muchos sellos adentro, entonces uno sabe que no es lo mismo si está saliendo por Minotauro que si está saliendo por Tusquets. Son ambas líneas que están adentro de Planeta, ¿no? Con públicos distintos. Pero acá ustedes van a sostener Paso en Falso como editorial con la diversidad interna. Eso es lo que esperan. Al menos en principio sí. Sí, nosotros vamos a tratar de mantener un catálogo acotado, siempre que esté dentro de nuestra posibilidad de financiamiento, porque lo que nosotros queremos es que sea la editorial la que financie los libros y no los autores. Y eso nos va a requerir, como somos una editorial pequeñita que está recién empezando, no queremos ponernos muy ambiciosos y abarcar y generar un catálogo muy grande, sino que queremos tener como nuestras selecciones de alguna forma. Y eso va a tener que ver con ¿qué? Calidad, gusto. Va a tener que ver con calidad literaria, que sea un texto que a los tres nos satisfaga, que nos diga, oye, sí, esto está bueno, queremos publicarlo, y que tenga un potencial comercial. Sobre todo considerando que nuestro punto de distribución, al menos de ahora en el inicio, es principalmente en ferias del libro. Más que en librerías. Nuestra presencia en librería es únicamente en la Galería Forestal. Porque ahí hay un cariño profundo. Además, por la gente buena que está ahí detrás de Galería Forestal. Estamos conversando con Daniel Leal, escritor, autor y también una de las tres cabezas de Paso en Falso Ediciones. Yo un poco me aproveché de la noticia de que se estaba reeditando Los Pastores de Hort, que se va a reeditar ahora Los Navegantes, y de que Daniel es un escritor que admiro, también para hacer algunas preguntas contingentes, ¿no? Y vuelvo, no sé si viste en Twitter esa polémica... No fue polémica, pero estuvo divertida. Estas reflexiones del Pancho Ortega respecto al feedback que había recibido de parte de públicos jóvenes, ¿no? Y que un poco el Pancho Ortega es un escritor además muy prolífico. Su última novela, Bahamut, a mí me pareció que es una locura de buena. Pero es densa, o sea, es una novela que sucede en varias épocas, que uno requiere niveles de concentración para poder seguirla. Es muy, muy buena, pero... es ciencia ficción, alta ciencia ficción. Y él recibió de vuelta esta idea de muchos jóvenes de decir, pero es demasiada descripción, las novelas deberían tener más acción y pasar de una cosa a otra rápidamente y no tener tanto contexto. Y ahí uno se encuentra también con que pareciera que haber un cambio respecto también a los lectores y lectoras. Entonces, cuando tú dices, Daniel, nos interesa que tenga posibilidades comerciales, ¿a qué nos referimos en este contexto? Esa es una pregunta difícil de contestar, porque por lo menos lo que uno ve en las ferias es gente que va buscando libros, gente que está acostumbrada a leer, que tiene la costumbre y tiene el hábito lector.
Probablemente, no sé en qué contexto le habrán dicho esto, Pancho. En un encuentro con estudiantes. Claro, probablemente estos estudiantes le habían hecho leer el libro. Ujú. O alguno de sus libros. Y no tiene por qué gustarle a todos los lectores el libro que te hacen leer obligadamente en el colegio. Claro, pero Si es el caso, por ejemplo. Claro, pero ahí la reflexión que él hacía, y no me acuerdo cuál era el nombre de la autora, pero él explicaba que ese tipo de libros son efectivamente los que hoy día la rompen en términos de literatura juvenil. Libros en donde hay acción. O sea, todo el tiempo pasando algo, claro. Sí, no. Creo que tiene que haber un balance entre lo que sea potencialmente comercial y lo que nos satisfaga. Nosotros igual somos de una generación distinta también. Lo que nos va a satisfacer a nosotros como lectores van a ser este tipo de novelas que son que tienen momentos reflexivos, que tienen la posibilidad de conocer internamente a los personajes, que nosotros vayamos viendo el crecimiento y acompañando el crecimiento de los personajes y no necesariamente esto de que sea acción. No sé, pienso por ejemplo en Tres balas en la Pampa, en que es un libro en que efectivamente hay mucha acción, pero es un western que está escrito a 6 manos. Pero que efectivamente permite esto de ir conociendo de a poco también a los personajes y involucrarse un poco en su... Tal vez sea un poco ambicioso decir en su psique, pero al menos sí en su forma de pensar. Claro. Y no pretendemos renunciar a eso de ninguna forma. O sea, el renunciar a tratar de conquistar una obra que sea de calidad literaria versus algo que vamos a poder vender como cabritas afuera del cine. No, porque nosotros queremos vender libros, historias. Queremos contar y vender historias. Ahora, me parece interesante lo que tú dices de que para ustedes, como Paso en Falso Ediciones, el principal punto de venta va a ser las ferias. Sí. Porque además eso te ofrece la posibilidad de estar ahí uno a uno con los lectores y lectoras que te dicen, esto es lo que me interesa, o me gustó este libro por esta razón, etcétera. Y tú, Yugo, tienes mucha experiencia en estar en ferias y en estar ahí escuchando y firmando libros. ¿Qué es lo que han levantado de ahí? ¿Qué le ilumina este proyecto? Que finalmente hay de todo. O sea, vamos a recibir estos mismos comentarios de que, claro, en este libro no pasa nada y porque tiene un capítulo con 3 páginas de descripción de algo que no le va a gustar, pero también va a llegar otra persona que sí. Siempre en las ferias va a haber una persona que se interese por lo que tú les quieres contar. Y otros que simplemente van a pasar de largo. Gente que incluso ve las portadas y dicen, no me interesa. Y otros que incluso dicen, esto es ciencia ficción, esto es fantasía, no me interesa, esto no es literatura. Y nos ha pasado varias veces, lo hemos visto. Dice, yo puedo caer espanto. ¿Cómo hay gente que dice lo eso? hemos escuchado muchas veces. Muchas veces. La gente. Esto no es literatura. Ese es como... hay gente que lo tiene internalizado, así como Esa gente se está perdiendo tantos mundos en plural. Así es. Daniel Leal, antes de cerrar, tú señalaste antes que como Paso en Falso Ediciones, una de las cosas que quieren hacer es levantar convocatorias para las próximas ediciones. ¿Cuándo, cómo? Seguramente mucha gente que nos está escuchando está diciendo, me gustaría saber más al respecto. Bueno, la convocatoria la vamos a hacer por nuestras redes, que es el único canal de comunicación que tenemos actualmente. Aún no tenemos página web. Instagram. Este es un proyecto, sí, es un proyecto que va muy, muy de a poco. Tenemos cuenta de Instagram, tenemos cuenta de Twitter. Sí, además, esta es nuestra primera aparición pública. De hecho, todavía no hemos hecho el lanzamiento de la editorial y del libro. Estamos programando para mediados de junio, la semana probablemente del año nuevo del pueblo originario. Esa semana puede que sea el lanzamiento de todo. La idea es, si todo sale bien, publicar la segunda parte de Los Navegantes del segundo semestre, ya cerrar con esa historia de una buena vez, y también el segundo semestre efectuar la convocatoria. Perfecto, entonces hay que estar... a través de las redes Paso en Falso ED de ediciones, en Twitter y en Instagram. Perfecto, Paso en Falso ED en Twitter, en Instagram, para que sigan los pasos de estos 3 entusiastas de los libros. Desde acá, por supuesto, le mandamos un abrazo a la Vale Lopresti y a Lugo Riquelme. Hemos estado conversando con Daniel Leal, una de las 3 cabezas de ese cerbero que es Paso en Falso Ediciones. Muchas gracias, Daniel, por venir a la radio. Muchas gracias a ti, Antonella. Nosotros despedimos el programa de día viernes. Mañana es sábado, hay República de las Letras a las 21 y el lunes a las 10 regresamos con más Semáforo. Que esté muy bien.
Listo. Muchas gracias. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana el programa Semáforo en el 102.5 FM, un espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile donde nos encontraremos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía, sus expresiones y desafíos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo por el 102.5 FM, radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Conduce la periodista Antonella Esteves. Where was I?